Doctor Miguel, es con inmensa alegría que una vez más participamos en el encuentro anual de FASECOLDA. Y lo hacemos en un año donde imperan unos propósitos que avanzan con precisión y generando optimismo. La vacunación masiva, la reactivación segura, la estabilización de las finanzas públicas de la nación, la atención de los más vulnerables, el empoderamiento democrático de la juventud y, por supuesto, seguir avanzando en una agenda de seguridad y paz con legalidad. Por eso me parece importante hacer referencia a muchos de los temas que ha tocado usted en su intervención. Hace 3 años, cuando me dirigí como presidente a esta asociación, expresé con mucha claridad que los propósitos de nuestro gobierno estarían orientados, primero, en retomar una senda de crecimiento, en darle esperanza, tranquilidad y optimismo al sector privado, en reducir las brechas sociales y en hacer transformaciones en las energías renovables, las industrias que hacen parte de la cuarta revolución, y también mostrarle al país que teníamos un potencial enorme por descubrir en las industrias creativas y también en las industrias asociadas con el turismo y el entretenimiento. Sobre esas bases, doctor Miguel, es muy importante hacer el análisis de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. En el año 2018 presentamos al Congreso un proyecto de ley para que nosotros tuviéramos un crecimiento que saliera del estancamiento que habíamos visto en el año 2017, con un crecimiento lánguido y además promovido por esa idea nefasta que vimos durante tantos años, donde todas las reformas fiscales le pasaban la cuenta de cobro al sector privado. Lo dije en FASECOLDA, este gobierno va a hacer una reforma fiscal con responsabilidad y va a permitir aumentar los recursos, detonar crecimiento y al mismo tiempo cerrar brechas. En el año 2018 dejamos claro que empezaría a operar el descuento del 100% del IVA por bienes de capital. Dejamos claro que se avanzaría en el descuento del ICA, también del impuesto de renta nacional, llegando a un 50%. Se redujo la tarifa nominal de renta y adicionalmente se eliminó la figura anacrónica de la renta presuntiva. Se creó el régimen simple, que hoy ha sido extendido a 100.000 VTs, llegando a casi el 97% de las micro y pequeñas empresas de Colombia, donde tendrán tarifas diferenciadas según su tamaño. Se dio un paso trascendental en la normalización para que regresaran capitales no declarados en el exterior a nuestro país. Y se le dio también un impulso a la facturación electrónica. Como prueba del alcance logrado, nosotros cerramos el año 2019 con un crecimiento por encima del promedio mundial, regional y de la OCDE, con el menor déficit fiscal en los últimos 6 años y con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Y logramos también en ese año que se alcanzara un aumento del recaudo del 10%, el más alto de los últimos años, soportado, entre otras cosas, por un ímpetu de la actividad económica que se vio reflejado en cifras históricas de inversión extranjera directa y en el mejor año del turismo registrado por Colombia, con más de 5,5 millones de visitantes no residentes. Con esas ganas empezó el año 2020 y tuvimos durante los primeros 3 meses del año un crecimiento superior al 4%. Pero golpeó al mundo una pandemia cruel, inesperada y que mostró las fragilidades que tiene nuestra raza humana. La vimos
cuando los sistemas de salud de los países más poderosos colapsaron. La vimos cuando se cerraron los flujos aéreos, cuando empezó a sentirse la mayor crisis histórica del turismo, cuando se cerraron las vías para turistas en cruceros, cuando también pudimos presenciar que para contener la escalada de este virus respiratorio agudo era necesario actuar con aislamientos preventivos obligatorios como el que se decretó en nuestro país, la decisión más dura y retadora que haya tenido que enfrentar presidente alguno. La tomamos en un momento donde ya teníamos en marcha una agenda de prevención, una agenda de contención y una agenda de mitigación. Lo hicimos para darle al país protocolos de bioseguridad. Lo hicimos para duplicar las unidades de cuidado intensivo, labor que logramos, y para, de la mano con el sector asegurador, aumentar la distribución de mecanismos de protección para el personal de la salud. Lo hicimos teniendo en cuenta que la reactivación de la vida productiva sería paulatina y ordenada, y ni siquiera en la difícil decisión del primer aislamiento se procedió de manera improvisada como lo hicieron otras naciones, sencillamente dejando el aparato productivo absolutamente estancado. El aislamiento nuestro mantuvo más del 40% de las actividades económicas a flote con protocolos de bioseguridad y logramos una recuperación de más del 80% de las actividades en tan solo 3 meses, una de las más rápidas de América Latina y el Caribe. Enfrentamos, por supuesto, los estragos de esta pandemia con medidas que nunca antes se habían pensado o aplicado en el país. Logramos crear una renta básica de emergencia llamada ingreso solidario, que se extenderá hasta diciembre del año 2022 gracias a la reciente ley de inversión social y que significa una cobertura para más de 10 millones de colombianos. También procedimos con un subsidio a la nómina del 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual que ha protegido más de 4 millones de empleos formales. Procedimos con unas líneas de garantías del 90% sobre créditos que han logrado desembolsos por más de 30 billones de pesos. Logramos créditos especializados a través de Bancoldex, giros extraordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Logramos, de la mano con el sector asegurador, darle también cobertura a quienes estaban perdiendo su trabajo y hacerlo de la mano con el sistema de cajas de compensación. Pusimos en marcha los pagos a la primera línea del sector de la salud, a esa línea que salva vidas, a esa verdadera primera línea que está pendiente de la vida de los colombianos, con una bonificación extraordinaria y sin ningún precedente en la historia de nuestro país. Logramos también enfrentar esas vicisitudes poniendo en marcha un programa de reactivación productiva y económica llamada Compromiso por Colombia, con inversiones de más de 100 billones de pesos, públicas, privadas y público-privadas, que aceleraron obras públicas en todo el territorio y que nos permitieron, después del segundo trimestre del año 2020, ir recuperándonos hasta lograr salir de la recesión en el primer trimestre del año 2021, con crecimientos que superaron las de naciones como Chile o México, que tenían mejores pronósticos según los analistas. Logramos, por supuesto, salir adelante en medio de muchas dificultades y empezar un año 2021 con bríos, pero sabiendo que los picos de la pandemia no desaparecerían fácilmente porque la pandemia no ha terminado. Pero logramos poner en marcha un plan nacional de vacunación que tiene como sustento la equidad y que en el momento en el que estamos dando este discurso ya supera más de 40 millones de dosis aplicadas y ya podemos decir que vamos rumbo a cumplir esa meta, donde el 70% de nuestra población como mínimo tenga una vacunación total
antes de concluir el presente año, el acto más importante del sistema de salud en la historia de Colombia, la vacunación masiva más grande que hayamos conocido y que la hemos desarrollado en un territorio complejo que tiene un espesor profundo en muchas regiones, pero que ha tenido como principio que se le distribuye a todos los colombianos, empezando con el propio ejemplo mío como presidente de la República, de haber esperado mi turno como corresponde y de haberme aplicado mi vacuna después de 14 millones de ciudadanos. Ese principio de equidad es el que hoy nos sigue llevando de la mano y con el que esperamos no solamente cumplir las metas, sino también tomar todas las acciones de refuerzos necesarios para el año 2022. Hemos visto cómo, gracias al ímpetu vigoroso y al tipo de reactivación y a las medidas que empezaron a gestarse en el pasado, logramos que el segundo trimestre del año 2021 fuera el mejor trimestre en términos de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Y vamos rumbo a un crecimiento superior al 7%, que también nos dejará el mejor crecimiento anual en lo que va corrido del siglo XXI. Y no se trata de un rebote, queridos amigos, se trata de una genuina reactivación. La última vez que enfrentamos un ciclo recesivo en el año de 1999, nuestra economía decreció menos 4.5 y en el año 2000 el crecimiento fue del 2.5. Aquí estamos hablando de una verdadera reactivación con soporte y sustento en políticas que generan confianza. Y es muy importante también expresar que esta reactivación viene detonada por los proyectos de infraestructura a los cuales les hemos dado todo el impulso, doctor Miguel, porque este gobierno recibió más de 27 proyectos de vías de cuarta generación que tenían enredos, complicaciones jurídicas y que estaban también en medio de disputas litigiosas. Hoy no solamente nos enorgullece haber inaugurado la primera vía de cuarta generación, Girardot-Honda-Puerto Salgar, y de haber avanzado en proyectos tan importantes como el Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, y estar próximos a inaugurar Pacífico 2 o las vías del NUS, y así seguir hasta entregar 20 vías de cuarta generación en esta administración y terminar las 9 siguientes en los 10 meses que sigan a partir del 7 de agosto del año 2022. Esto no es solamente la reactivación de la infraestructura, sino de la mano también con la mayor inversión en vías terciarias, la mayor inversión que haya tenido Colombia en términos de kilómetros de carretera. Más de 3.746 kilómetros de carretera han sido entregados y seguirán en marcha en nuestro país. Entre ellos, la recuperación de proyectos como la Ruta del Sol, que se encontraban no solamente paralizados, sino también amenazados por escándalos de corrupción del pasado. Hoy podemos decir también que así como se han enfrentado estos retos, no hemos descuidado la agenda, porque la agenda también para nosotros trae la lucha contra la corrupción. Ciertamente cuando se haga la revisión histórica, se darán cuenta que los pliegos tipo quedaron en la legislación colombiana en este gobierno, que se abolió la casa por cárcel a los condenados por corrupción en este gobierno, que se estableció la publicidad de las declaraciones de renta de los altos funcionarios en este gobierno, que se hizo exigente la publicidad de los conflictos de intereses de los altos funcionarios en este gobierno y que se tramita en el Congreso un proyecto a partir del cual se puede levantar de manera rápida y eficaz el velo corporativo, no solamente para que se apliquen sanciones a los que pecan por la paga, sino a los que pagan por pecar. Esos avances también vienen soportados en que no hemos perdido la agenda en materia de seguridad, sabiendo los retos que tenía Colombia cuando empezó nuestra administración con más de 200.000 hectáreas de coca, después de un crecimiento exponencial que se había dado desde el año 2014. Hoy podemos decir que en el año 2020 logramos la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos en la historia de Colombia.
Logramos la mayor destrucción de laboratorios y las mayores incautaciones históricas. Logramos también la menor tasa de homicidios en 46 años. Y cuando se mira la tasa de homicidios agregada desde el 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto de 2021, esa cifra agregada es la menor que haya registrado gobierno alguno prácticamente en los últimos 30 años. A eso se suma la menor tasa histórica de secuestros desde que existen esas mediciones. Y sabiendo los retos que enfrentamos hoy, sobre todo cuando hacemos comparaciones frente al año 2020, bueno es tener en cuenta que la gran mayoría de modalidades de hurto o la extorsión o los delitos sexuales registran hoy a la fecha menores casos que los presentados en el año 2019 y en el año 2018. Y esto además ha tenido que enfrentar la vicisitud de que por decisiones judiciales nosotros tuvimos que ver una salida masiva de miembros de la fuerza pública, en el caso de la Policía Nacional, o como también, en lugar de tener una mayor densidad de miembros del ejército por kilómetro cuadrado, heredamos un ejército que había disminuido en los últimos años previos a la llegada nuestra al gobierno esa presencia territorial. No obstante, no hemos dejado de luchar contra los cabecillas más tenebrosos de los grupos armados y no dejaremos de hacerlo, como lo hemos hecho con Fabián o con Uriel, o como lo hemos hecho con Puntilla, o como lo hemos hecho con Pácora, o como lo hemos hecho con tenebrosos, también como Rodrigo Cadete, o como lo hicimos con Guacho, y entre otros cabecillas. Esta agenda marcha, y marcha también sobre la base de que no hemos perdido el foco en donde queremos hacer las grandes transformaciones. El año 2020 fue el año de mayores ventas históricas de vivienda en Colombia. El año de mayores ventas históricas de vehículos eléctricos y también el año de la profundización de lo que se conoce como el acceso a los servicios financieros, logrando la mayor democratización registrada en nuestra historia, donde más de 30 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero. Hemos visto también cómo se sortea esta adversidad, logrando las mayores exportaciones agrícolas que ha tenido Colombia, pero hemos también tenido que enfrentar la realidad de que la paz con legalidad llegue a los 170 municipios PEDET, donde no se ha dejado de hacer una sola inversión ni desarrollar un proyecto que beneficie a esas 11.000 veredas y a esos más de 6 millones de colombianos. Estas son tareas que hemos asumido con compromiso y que también nos muestran a nosotros que la transformación digital es una verdadera oportunidad y posibilidad. En esta agenda, en el de dónde venimos y ahora hacia dónde vamos, nos permite a nosotros decir que en este año 2021, ni siquiera quienes han pretendido asfixiar el aparato económico o entorpecer el orden institucional han podido quitarle a Colombia esos bríos siempre permanentes de salir adelante. Y tenemos claro que la vacunación masiva avanza y crecerá cada día más hasta lograr la meta. Lo tenemos además porque la reactivación segura se está dando y hemos logrado en este año la mayor reforma social en la historia de Colombia, donde por primera vez los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 irán gratuitamente a las universidades públicas y a los centros de formación públicos técnicos y tecnológicos. Se ha creado además el incentivo al empleo joven, donde se subsidia el 25% del salario mínimo legal mensual para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. Y ya son más de 75.000 jóvenes que tienen ese empleo generado y vamos por los primeros 100.000 y seguiremos avanzando. Y como lo decía hoy el DANE, revisando las cifras laborales del mes de agosto, ya estamos en una tasa de desempleo del 12.3, menos de 2 puntos de lo que teníamos en el mismo mes del año 2019. Esto no es para que nos quedemos estáticos o tratemos de simplemente sentirnos complacientes, no, es la demostración de que avanzamos en la generación de empleo y que no podemos darle marcha atrás. Y desde luego, tenemos absoluta claridad que la estabilización de las finanzas públicas también tiene un principio, y por más que intenten algunos de ocultar la realidad, es la reforma fiscal más grande en términos de recaudo
en lo que va en el siglo XXI. Estamos hablando de 1.8 del PIB, donde vamos no solamente a darle recursos a la nación, sino también a seguir generando el apetito de los inversionistas, como lo vimos el día de ayer cuando se emitió por primera vez los bonos verdes de nuestro país, con 7 veces la demanda del monto ofertado por la nación. O como lo hemos visto también cuando se abrió la licitación de la malla vial del Valle, donde tuvimos el mayor número de participantes en una licitación vial desde que existen estas subastas de cuarta o quinta generación. Y tenemos 15 proyectos de quinta generación para salir a licitación en las próximas semanas y meses, y que representan también una línea de proyectos que traerán bienestar a nuestro país. Así como damos ese paso, hoy Colombia lidera la transición energética en América Latina y el Caribe, pasando del 0.2% de la matriz energética en energías renovables no convencionales a más del 14%, o como lo veíamos hoy en la ciudad de Barranquilla, lanzando la ruta del hidrógeno, donde entre el hidrógeno verde y el hidrógeno azul estamos hablando entre 1 y 3 gigavatios que pueden representar en electrólisis una oportunidad única para nuestro país, con miles de millones de dólares y también miles de empleos. Es así como también queremos empoderar a los jóvenes, y escuchando también aquellas voces pacíficas y genuinas, también cumpliendo una promesa nuestra. Tendremos en el mes de diciembre las primeras elecciones populares nacionales, donde jóvenes entre 14 y 28 años elegirán a sus representantes en los consejos municipales de juventud. Un hecho que reafirma que se privilegia la propuesta sobre la protesta y que se le da una genuina voz democrática a quienes desde la juventud pueden empezar a encarnar un nuevo semillero de liderazgos propositivos para la nación. Estas realidades, doctor Miguel, me permiten a mí también atender algunos de los puntos que ha traído el sector asegurador. En primer lugar, el primer mensaje que le quiero dar al sector es valorarlo, y por eso hemos retomado la agenda que había sido dejada al traste para tener educación financiera en nuestro país. No solamente lanzamos una política pública para promover esa educación financiera, sino que tenemos claros que como parte de la educación financiera, uno de los deberes que debemos prácticamente alcanzar es tener un aumento significativo en las primas per cápita del seguro de vida. Lo mismo debería existir con las primas per cápita para asegurar el patrimonio de los colombianos. Y ahí también se ha hecho pedagogía para entender que un buen seguro también es un sistema de protección del ahorro de largo plazo en una nación. El segundo mensaje que le quiero transmitir también al sector asegurador es que ciertamente tenemos que avanzar también en la estabilidad jurídica, pero qué importante también reconocer que en este año 2021 se ha logrado la primera reforma a la justicia en 25 años, que no solamente aborda una necesidad. Se habla mucho de la justicia, pero poco se habla de la densidad de jueces en el territorio nacional, y gracias a un presupuesto que tenga certidumbre en el tiempo, podremos aumentar esa densidad y poderle dar soluciones a los ciudadanos en la Colombia más profunda, pero también fortaleciendo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y también mejorando el servicio del arbitraje. Hemos dado pasos también para que se busque la excelencia en el proceso de selección y para que la justicia dé un paso trascendental en la digitalización de la misma, como lo hemos podido avanzar con el crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esas posibilidades, sumadas también a la necesidad de tener precedentes judiciales y establecer mecanismos de contratación de largo plazo con estabilidad jurídica, como también lo hemos hecho en el caso de megainversiones, son hoy un aliciente claro por el cual Colombia es visto como atractivo en América Latina por parte de los inversionistas extranjeros. En los momentos más convulsionados, muchos países de la región tuvieron que caer en las garras del adanismo, o sencillamente la refundación de todas las instituciones, o la crítica destructiva a la institucionalidad conformada por años. En Colombia la hemos defendido
y hemos obrado con ella. No hemos caído en las tentaciones que buscan que el Estado actúe de manera desaforada y sin tener de la mano toda la precisión legal y el apego a los derechos humanos. Colombia le ha mostrado al continente que tiene la capacidad en sus instituciones y también en su fuerza pública de defender el orden que ha sido conformado a lo largo de tantas décadas. Y ciertamente quiero transmitirle también el mensaje al sector asegurador, que tenemos que seguir dando pasos en el seguro educativo y en el seguro de las obras de infraestructura. Mencionaba usted, doctor Miguel, las fallas que se han presentado en muchos proyectos. Claramente, yo recuerdo cómo cuando empezó nuestra administración teníamos proyectos en un grave letargo en el sector de educación, donde se habían entregado contratos prácticamente con la cédula y teníamos incumplimientos generalizados. Pero gracias a la gestión eficaz del Fondo de Infraestructura Educativa hemos podido retomar muchos de esos proyectos y ya hemos inaugurado más de 200 instalaciones educativas en todo el territorio nacional. Se requiere entonces que los pliegos tipo prosperen y que los mecanismos de supervisión de todos los esquemas de contratación estén blindados a que no se presenten casos fraudulentos de engaño o que pretendan afectar el curso regular de los procesos de competencia. Por eso es muy importante que las pólizas se apliquen, pero que también se pueda establecer dónde están los hilos de la corrupción, porque no son hilos que solamente tocan lo público. Hemos visto cómo instituciones privadas que tienen que hacer supervisión de pólizas o que tienen que hacer revisión de requisitos precontractuales, pareciera que los protúberos hechos nunca pasaron frente a sus ojos. Y por supuesto ahí la solidaridad del sector privado y del sector asegurador será fundamental para que también allí se apliquen las sanciones a profundidad y con la severidad requerida. Y es muy importante también darle el mensaje al sector asegurador que tenemos que seguir avanzando en el seguro agropecuario. Hemos dado pasos en la agricultura por contrato y en medio de las dificultades, doctor Miguel, el sector asegurador puede decir hoy, mirando a todos los colombianos a los ojos, que en estos 3 años hemos tenido la mayor asignación de pólizas para el sector rural en la historia de nuestro país. Es cierto que hay que avanzar mucho más en el microseguro y tener mejores herramientas para la medición y ponderación de riesgos, pero hay que también valorar el camino recorrido, porque también marca un antes y un después. Y quiero también transmitirle al sector asegurador que hemos visto la forma eficaz con la que han podido atender los riesgos profesionales, también como se han creado las figuras del seguro de desempleo, y hemos visto también algunos de los actores más importantes dar pasos de valentía y también de prueba de esquemas como el que nosotros hemos con ímpetu promovido, donde tengamos esa hipoteca inversa para que familias encuentren mecanismos también de acceder a recursos, asegurar un mejor bienestar para su vejez y tener un uso responsable de sus activos físicos. En fin, doctor Miguel, son muchos los retos, pero yo quiero cerrar diciendo lo siguiente: la democracia no nos está regalada ni nos está dada. La democracia no es gratuita. La democracia hay que protegerla todos los días, porque hemos visto las amenazas a la democracia en el continente y conocemos esos experimentos perniciosos que son de áulicos del socialismo del siglo XXI, que hoy, tal cual lo hicieran en el pasado, muchos de los fundadores de ese movimiento, como Hugo Chávez, lucen como ovejas, cuando realmente son lobos feroces que tienen un gran desprecio por las libertades económicas y por el emprendimiento. No podemos dejar de ver y entender que la libertad económica es un eje axial de una democracia vibrante y que la iniciativa privada muchas veces se ve amenazada cuando alguien pretende decir qué sectores sí y qué sectores no, con el capricho del dedo inquisidor que después puede terminar siendo el del dedo inquisidor de un sátrapa. Nadie puede desde el púlpito presidencial ni desde la cabeza del Estado empezar a cerrar negocios simplemente por la postura que tenga el gobernante.
Los negocios se deben proteger con la regulación y con la libertad económica. Los ilegales, por supuesto, destruirlos. Pero todo negocio lícito tiene que regirse por una regulación transparente, donde no sean los prejuicios de los gobernantes los que definan su futuro. Asimismo, no podemos caer en avalar discursos de aquellos que empiezan a hablar de la asignación de la tierra también por caprichos y que empiezan desde ya a anunciar mecanismos expropiadores, así sea con la falsa premisa de comprar las tierras, porque la venta de tierras coaccionadas no es sino otra forma de usurpar lo que le pertenece a los ciudadanos. Y mucho menos podemos caer en aquellos discursos que pretenden dictarle a las empresas de qué manera hacen su gestión de costos y de qué manera hacen la distribución de sus utilidades, porque ese también ha sido uno de los mecanismos más perniciosos que ha traído el socialismo del siglo XXI en América Latina. La libertad económica se tiene que defender con ahínco y con convicción, con certezas, y hacerla además sobre la base de que una democracia vibra cuando respeta las libertades económicas y todas las demás libertades individuales. Y cierro, apreciado doctor Miguel, recordando a un familiar suyo, al doctor Álvaro Gómez Hurtado, mi profesor. Fue él quien, en medio de su talante conservador, le propuso siempre al país grandes reformas. Y aunque él había hecho una gran tarea intelectual escribiendo La Revolución en América, también siempre hablaba que las democracias hacen sus grandes revoluciones de manera evolutiva y que esa evolución es saber construir sobre las políticas de Estado, saber respetar lo que se ha adelantado en una nación y no caer en esos discursos también del socialismo del siglo XXI, que él los llamaba los neopopulismos, donde se pretende de manera abrupta borrar la historia para reescribirla según los caprichos de quienes quieren perpetuarse en el poder. Estas reflexiones las hago con la plena convicción de servirle a Colombia, buscando el bienestar de nuestra nación, y que pueden tener ustedes y todos los colombianos la certeza que aquí estaremos hasta el 7 de agosto del año 2022 impulsando la reactivación de nuestra economía, logrando la mayor vacunación en la historia de nuestro país, estabilizando nuestras finanzas públicas y dejando la mayor reforma social de nuestro país en más de un siglo, como lo veremos con esos jóvenes que se graduarán de las universidades públicas sin haber tenido que aportar un solo peso para sus matrículas, o como lo veremos con los empleos protegidos o con una renta básica que le va a permitir a las familias más vulnerables prácticamente por 1 año y medio más poder seguir teniendo capacidad de consumo y al mismo tiempo saliendo adelante de la mayor tragedia que haya vivido la humanidad en su historia reciente. Muchísimas gracias.